cómo él ve esa ley, pero también que nos hable del alza de combustible. De combustible. Quédense ahí que ya comenzó, aquí está el ingeniero. Ingeniero, bienvenido a este programa. Es grato, inmenso placer para nosotros dos y para este canal tenerle por aquí. Gracias, Ángel. Buenas noches. Hola. A mi hermana, que con tanto gusto pues me ha invitado a participar con ustedes en analizar estos temas. Y buenas noches a todos los amigos que siguen a Hilando Fino TV en todo el país. Esas inquietudes de ustedes, bueno, primero esa presentación de mucho ufor, mucha alegría, tal vez el resultado de que uno ha vivido en el negocio de los combustibles todas estas transformaciones que la sociedad dominicana ha estado experimentando, desde la aprobación de esa propia ley, la 1200, la cual cuando fue aprobada, lo voy a decir creo que por segunda vez, cuando fue aprobada como se aprobó, me mandó a la cama. ¿Sí? Como 4 días. Oye. Porque fue para mí un batacazo. Sí, primera vez que yo veo que una ley manda a una gente a la cama. 4 oh, días. Dios mío. 4 días. 4 días. Para yo reponerme de ese golpe. De ese dolor de cabeza. De ese golpe, porque nosotros, gracias a muchos diputados, mantuvimos la ley en stand-by por más de un mes y tanto. Quiero recordar a Gigi, que fue parte de ese proceso, un diputado de San Francisco de Macorís. Ay, Gigi, sí, reformista, sí. Amigo mío, de lo que iba mucho a España ya, lo conocimos en España, Gigi y yo. Sí. Un diputado de Monteplata y uno de San Juan, que fueron partes muy fundamentales para que esta ley algo se cambiara en ella, porque nos ayudaron a parar la misma, porque estaba estructurada todavía con mucho menos oportunidades. O sea, ahí se impusieron una serie de términos y de manejos que, bueno, el Congreso en sentido general, el Senado, generó dinámicas que fueron favorables parcialmente, pero en principio lo que salió de la Cámara de Diputados, que fue donde estuvo el debate más intenso, a mí me enfermó. ¿Cuáles fueron los que usted vio, ingeniero? ¿Cuál fue ¿Por qué lo mandó a la cama? ¿Qué le provocó? ¿Qué le provocó esa ira? Lo que tenemos hoy. Porque él es, como yo te diría y le diría a los televidentes, un predictor. El ingeniero viene a ser un profeta eléctrico. Él sabía que esa ley iba a ser un desastre para la República Dominicana. Para mi sector, lo más dramático fue que no se incluyó la obligatoriedad de que se transparentara cada factura con el diferencial de temperatura. Luego, una redacción que hizo el Senado lo manejó, donde aparenta estar bien establecido, pero fue luego que se hizo esa otra parte. Bueno, en principio se aprobó sin que se estableciera un planteamiento, pero también yo veía una serie de daños que se hacían en la economía en aspectos como tomar como elemento impositivo productos, o sea, diferenciados. El gasoil un impuesto, la gasolina otro, la parte relativa al GLP. Que de eso yo quiero hacerle una pregunta muy buena. Que eso no creaba equilibrio, o sea, mi visión estaría concentrada en que el impuesto debía ser en base al poder calorífico del combustible. Correcto. No un producto u otro, una diferenciación me da la ganancia, pero también está el hecho de la indexación trimestral de los impuestos, que eso es un desastre. Es tan mala que desde el año 2017 no se ha vuelto a aplicar, violando la ley. No, no claro, sé si te lo sabías. no, estamos, ingeniero, incluso si usted hubiese estado en una posición factible, ¿usted vendería el gas GLP, ya que me habló de eso, lo vendería por galón o lo vendería por libra? Porque me parece que si el Estado compra el gas GLP, vamos a hablar de todo, si compra el gas GLP
por libra, porque al país no se lo vende por libra y se lo vende por galón, porque no es lo mismo una libra de algodón que una libra de hierro. No es lo mismo un galón de gasolina que un galón de gas. ¿Qué usted tiene al respecto con eso? No, hay el reglamento 319, guión 1-2010 me parece. 67, no, este es más viejo, Ese es más viejo. que Ese. regula el tema del gas propano. Ese reglamento no ha sido derogado y la normativa de República Dominicana es coincidente con el manejo que se dan en todos los países del mundo. El GLP se debe vender pesado. Pesado, claro. Pesado. ¿Y por qué a nosotros no lo venden por galones si no es lo mismo? Altagracita Paulino luchó contra esa práctica que se fue desarrollando, y en el momento tal vez que más avanzaba, porque aquí se vendía por libra antes. Sí, es correcto. Ella estaba en pro consumidor, sí. Sí, correcto. ella Yo lo recuerdo. hizo resistencia y se fueron incluso a los tribunales con los manejadores de gas. Pero lo que pasaba en ese momento, Altagracita estaba en el gobierno, pero el GLP estaba en el palacio. Ella estaba en la Charles Sommer, pero el GLP estaba en el palacio. ¿Dónde está Eddie Alcántara? Un hermano y amigo del grupo de... Mira qué coincidencia, estamos dando mucha coincidencia. Ingeniero. Usted entendió, Altagracita estaba pero oye, ella estaba en pro consumidor, pero el GLP estaba en el palacio. O sea que estaban distantes el uno del otro cuando tenían que estar unidos. Exactamente. Esa es ahora la pobre Altagracita la vencieron. Claro, ahora y ahí está el GLP vendiéndose por galón. Por galón. Y mira que, eso es algo horrendo. O sea que si eso tumbó al ingeniero en la cama, yo me imagino a Altagracita como mujer, la impotencia que sintió, porque yo sí recuerdo cuando ella comenzó en el periódico El Sol, yo era gerente de publicidad y relaciones públicas allá y era también comunicadora, periodista. Entonces Altagracita... El Sol cuando lo trasladaron a la capital. A la capital. No cuando estaba en Santiago. Cuando lo trasladaron a la capital. Y Altagracita, yo recuerdo, era así como dice el ingeniero. Cuando defendía una causa y se metía, mira, lo lograba. Pero yo no sé qué pasó ahí. Bueno, es que pudo más el poder del palacio que las buenas intenciones que ella tenía, ¿verdad, ingeniero? Claro. Bueno, esa normativa está vigente. ¿Está? Y el gobierno debiera hacerla valer. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué usted le sugiere a Luis Abinader, nuestro presidente? ¿Y qué usted sugiere, ingeniero, que se pueda lograr después de que quizás no solamente a usted lo tumbó? Yo me imagino los enfermos que esa ley provocó y hoy el pueblo está... indignado por completo con esa ley porque se está aplicando de manera drástica y abusiva. Eso. Ingeniero. ¿Qué usted sugiere? Bueno, sobre el GLP, Industria y Comercio, por la ley 3717, la nueva ley que establece el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, está facultado para hacer las acciones necesarias a la luz del proceso legal, del reglamento existente y darle un visus a la sociedad diferente. Cierto es que vender por galón, por kilo a un automóvil, que ellos han hecho del gas propano un combustible para usarse en automóvil, es un poco difícil, porque usted no va a sacarle el tanque al carro, claro, para pesarlo. Pero hay unos medidores básicos que se pueden usar, que se deben exigir. Esa sería la primera recomendación. Y todo aquel que compre GLP en un cilindro clásico, ya sea de 25 libras, de 50 libras, porque todavía se siguen llamando así, de 100 libras, sí, que es grande, debe ser pesado. Sí. Y entonces retornar a las envasadoras de gas la balanza para que se pese y se entregue adecuadamente. Yo vi un video que hizo este muchacho Camaño Vélez recientemente, donde él hizo una cuantificación de lo que pesa el GLP
en varias envasadoras de diferentes marcas. Y él, me pues, imagino. Él pudo comprobar que el promedio del peso de un galón equivalente es 3.9 libras. Y las normas establecen que el peso equivalente en un galón de GLP debe ser 4.35 libras por galón, que hay una diferencia de 4.5 y que en cada galón, a un precio de 120 pesos el galón de GLP, ahora está 146. Hay 11 pesos de diferencia. Ingeniero, bueno, mire, el dólar no ha fluido, no ha bajado, no ha subido. O sea, el dólar se ha mantenido durante un año desde que entró el gobierno. Ahora ha fluctuado un poquito. No, él bajó. Al contrario. No, pero espérate, tú no puedes hablar de dólar hasta que no nos vayamos a la pausa. Te digo, uno de los conspicuos del combustible en este país. Un ícono. Que yo incluso, yo le quiero preguntar al ingeniero, con tanta bajada y subida del dólar, y qué relajo es que hay con el combustible. ¿Tiene la responsabilidad el director de Industria y Comercio de todos estos impases y subidas de... Explíqueme usted, si el dólar no ha bajado ni ha subido, ¿por qué que lo que no podemos es que vuelva el GLP para Palacio. Yo creo que no. Ya no volverá. No, ya no está en el Palacio. Ya está en la calle. Ya lo sacaron. Pero hay muchos que están rondando alrededor del Palacio todavía. ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces, sí, hay muchos que están por ahí. Ingeniero, o sea, entonces... Ya no están a la diestra y a la siniestra del Palacio, sino que están en el vecindario. A la frontal. Pero logran penetrar. Están rondando. Entonces, ingeniero, mucha gente está culpando al incumbente de Industria y Comercio de tanta subida, porque yo incluso creo que usted puede tener la varita mágica para la fórmula. Están culpando al incumbente de... ¿Tiene que ver el incumbente de Industria y Comercio con estas subidas y bajadas? ¿Qué va? No, tú ves que no, o sea, la fórmula de ICA no la critica. Que en este periodo es la etapa que ha existido la mayor inversión por parte del gobierno para mantener los precios de los combustibles bajos. La verdad es que hubo un momento el año pasado por la pandemia que la demanda de petróleo se desplomó y el precio del petróleo llegó teóricamente a ser menos $20. Teóricamente. Sí. En la práctica no. No. Nosotros ahí en ese momento estuvimos negociando la importación de gasoil. Y quiero decirte que tuvimos que pagarlo plus más 19. Eso significó una cantidad que salía a 95 centavos de dólar el galón de diésel. Entonces no era de que menos 20, que te regalaban $20. Eso no es así. Ingeniero, porque usted es un defensor. Plus es una estructura, es una institución, una empresa que recolecta datos del Golfo de México, Texas, y con estos precios hace una publicación instantánea cada hora y da un resumen del día. Y es esta entidad recolectora de datos fueron creadas por las mismas distribuidoras mayoristas, las grandes petroleras, la famosa las 7 hermanas. O sea, esa bolsa nace de las 7 hermanas, que eran las 7 empresas que la empresa, diríamos, monopolio, era la ESO, se vio obligada a dividir su participación en el mercado americano a partir de una disposición estatal del gobierno de Estados Unidos en contra de una ley antimonopolio, y ellos crearon 7 mayoristas. Eso se le llama las 7 hermanas. Estas empresas lucharon por años cómo provocar que el precio del petróleo subiera y no lo lograban. En los años 60
estas acciones fueron en los años 40 y pico, finales de los 50 en Estados Unidos. Y todavía en el año 60, 64, 66, un barril de petróleo valía 90 centavos de dólar. No lograban subirlo, hasta claro, que fueron manejando el tema de las bolsas, crearon la estructura de recolección de precios y entonces la cosa comenzó a ser diferente. Llegó a ciento y pico de dólares el barril, llegó Sí. en algún momento. Eso fue un pico también falso. No hubo un momento que llegó a supuestamente a 148 dólares, pero el precio promedio en esa oportunidad fue de 112 dólares. Porque pude un día, como esa información de que en la pandemia el petróleo estaba a menos 20 dólares. Eso es falso. Esas son... Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que esa mecánica de los precios lo estableció la ley, lo estableció el reglamento 307 de la ley 112. Y ese reglamento ordena cómo hacer las cosas. Por lo tanto, el ministro solamente tiene facultad de aplicarla. Ahora, Lionel en el 2011 dictó un decreto, porque sobre el reglamento 307-01 se salió por un decreto. Por lo tanto, claro, había facultad para incidentar ese decreto con otro decreto. Y ese decreto, Lionel, ordenó la creación de un fondo de compensación donde el gobierno, se le daba esto al Ministerio de Industria y Comercio, entre comillas, está en capacidad o autorizado para, si los precios subían de manera drástica o si bajaban de manera drástica, estos cambios no se reflejaran de inmediato, sino que estos cambios se reflejaran con una cantidad no mayor al 1% del valor que existiera en ese momento. Y el resto de la diferencia, o en alza o en baja, se iba a un fondo de compensación que en las semanas posteriores el ministerio se supone que lo va a aplicar de forma discrecional. Entonces eso permite que cuando los precios ahora suben, como ha sucedido después del mes de julio, que fue el boom del que cayó al suelo, el gobierno puede discrecionalmente decir, no, yo no lo pospongo. Y llega un momento como el año 2021, donde el gobierno debió dejar de recibir unos 13.300, 13.400 millones de pesos, aplicando, no creando el aumento de precio de los combustibles. Mira, ahí la gráfica la vemos, el petróleo llegó a menos 20 más o menos. Sí, a menos 20, que es falso, es una imagen. Sí. Es el manejo de bolsas. Claro, el manejo de bolsas. Que es la estructura que crearon las 7 hermanas para lograr que el petróleo saliera de los 90 centavos de dólar y comenzara a galopar 2 dólares, 3 dólares, sí, 7 dólares, 9 dólares. Y ahora, como tú bien dijiste, hubo un momento que hasta la publicaron a 112, 110. 142 dólares, cuando el promedio fue como 112 dólares. Esa es la mecánica. Ahora, el ministro no tiene potestad más que aplicar lo que el gobierno establece, la ley establece y lo que el gobierno traza. Y es lo que ha estado aplicando. Y gracias a Dios que el gobierno de Luis no ha jugado con estos aumentos y ha seguido la misma línea de los últimos 3 años del gobierno anterior, de no aplicar la indexación de los impuestos en la ley de hidrocarburos. Y eso nos ha liberado a nosotros de seguir aislando la producción nacional y la economía del país del contorno de competencia con otros productores de otras sociedades. Porque la verdad es que la economía dominicana se ha castrado después de que esta ley 112.00 se dictó, que para muchos dicen que fue un gran logro pasar esa ley. Para mí fue un gran disparate la forma de que se hizo, cómo se estructuró. Pudo haber sido más positiva, pero la verdad es que la ley de hidrocarburos fracasó y destruyó la economía dominicana. Por completo. ¿Cómo destruyó la economía dominicana? Ha castrado la capacidad de nuestro mercado de competir, de colocar nuestros productos en otro mercado.
porque en otro mercado el bien que la materia prima transversal, que es el combustible, es más barato que la República Dominicana, y entonces los productos que se logran producir aquí salen más costosos que lo que otros iguales producen, especialmente bajo el Tratado de Libre Comercio, donde la República Dominicana firmó unos acuerdos con una cantidad de países, lo lideré a Estados Unidos, pero de buenas a primeras nosotros estamos muy impactados por los productos salvadoreños, por lo de Guatemala, por lo de Costa Rica. El propio Ecuador con el banano. Ecuador no es parte del tratado, creo que no. Pero nosotros competimos con Ecuador en el banano. Con Ecuador, correcto. Ahí hay una competencia, aún con este combustible caro, y Ecuador con un combustible muy barato. En Ecuador, un galón de gasolina o de gasoil no pasa más de $1.20. Correcto. Ese ha sido el precio. Porque está dolarizado Ecuador ahora, o sea, sí, $1.20. Pero el gobierno ecuatoriano no ha dejado, no ha soltado el control de los combustibles, y allí el precio al consumidor va por debajo de $2. Correcto. Y aquí siempre estamos por encima de $4. Casi $5. En lo que hablamos del sacrificio fiscal, ¿verdad?, de no aplicar las variaciones de los precios, hay un punto muy importante, ingeniero Espaillat, y es el punto de que a usted, ¿verdad?, le tumbó la ley, lo llevó a la cama. A mí me dio, yo no sé qué fue lo que me subió con el tema del fideicomiso Catalina. Es un tema que usted ha manejado excelentemente bien, con una brillantez que impacta, y nos gustaría a nosotros saber, y a muchos televidentes esta noche, que usted nos fije su posición sobre ese fideicomiso de Catalina y el tema de la tarifa eléctrica, que está perturbando mucho algunos de los hogares, y que la gente espera que un experto como usted nos señale realmente qué puede paliar este dolor de cabeza, que es esa tarifa eléctrica y el tema de ese fideicomiso de Catalina. Son dos temas muy amplios los dos. Sí. Pero vamos a empezar en el mismo orden. El fideicomiso. La verdad es que el fideicomiso... Yo le digo fidei. No es una iniciativa que se concentra en Punta Catalina, sino que es parte de un plan que el presidente Luis Abinader ha estado impulsando, y que al parecer la gente lo interpreta como que Luis está entregándole al sector privado las obligaciones del gobierno, porque ya él anunció y puso en vigencia un fideicomiso para la Policía Nacional. Ha fortalecido el fideicomiso RD Vial y más, ha tenido otro, y también plantea el fideicomiso de Punta Catalina. Yo tengo mi criterio o tengo una percepción de por qué Luis, no es que él me lo ha dicho, y yo tampoco lo he escuchado a él decirlo, pero para mí Luis se ha dado cuenta que las agencias del gobierno, no del gobierno de él de manera exclusiva, sino de todos los gobiernos que hemos tenido, son agencias o ministerios que derrochan el dinero, que no lo invierte en lo que se le asigna de manera eficaz y con la cuantificación que el gobierno los entrega, sino que la gran parte de estos recursos se pierden en el camino. Y al perderse en el camino, Luis está buscando algún mecanismo que le permita que el recurso que el Estado aporta a través de los impuestos y que el gobierno asigna a las agencias, tener control de ese dinero. ¿Por qué? Porque los funcionarios, y verbigracia, el gobierno pasado es la mayor expresión donde se ha demostrado que
defalcaron al Estado Dominicano en gran medida y que todavía falta atroz, mucho, de manera atroz. Mucho que hacer por parte del Ministerio Público para llevar a esclarecer y hacer pagar a estos actores que tuvieron el gobierno pasado como forma de resarcir a la sociedad. Pero no era en el gobierno pasado, eran los otros gobiernos, en todos. En todos. Es una cadena, es un lapsus de una cadena. En el de cadena. Hipólito, en el de Balaguer. Esa cadena viene. En el Consejo de Estado. Y el más ladrón de todo fue Trujillo. El más ladrón de todo fue Trujillo. Trujillo llegó a acumular en el control del Estado el 83% del Producto Interno Bruto de la República. El resto de la población económica solo llegaba a manejar el 17% del Producto Interno Bruto. Eso es un robo. Y si nos vamos más para atrás antes de Trujillo, recuérdense lo que pasó con Languasco, con el presidente Ramón Cáceres, con el presidente Vázquez. Ingeniero, no eran los mismos tiempos ni los mismos hombres. Pero llevaron al país a una situación tan desequilibrada que de forma oportunista, para conseguir tierras cañeras, los Estados Unidos le compraron la deuda a Holanda, a Francia, a España, ¿verdad? Sí, es correcto. Y entonces dijeron que venían a cobrar la deuda, una deuda que no fue con ellos, con los norteamericanos, pero era para garantizarle terreno con vocación de producir azúcar de caña aquí en el trópico, porque esa materia prima le estaba faltando de manera principal allá en el año 1912, 13, 14. Sí. Invadieron Haití para eso, primero en el 14. Y en el 16, entonces, en República Dominicana, porque aquí fue donde ellos se dieron cuenta que no había una estructura de tenencia de la tierra y ahí pudieron la oportunidad. Aprovechar las circunstancias. Pero, ¿por qué hicieron eso? Porque los gobiernos que tuvimos endeudaron el país. Y lo endeudaron de forma irresponsable. Pero se cubrió la deuda alguna vez, con Trujillo se pagó la deuda eterna, ingeniero, ¿no? Pero tú sabes por qué, ¿no? No, la verdad es que déme ese dato. Deja que el ingeniero te diga, que se la sabe toda. Porque los Estados Unidos designan a Vicini Perdomo como en representación de la sociedad dominicana como presidente, estando invadiendo todavía, y llevan a Vicini Perdomo a que convoque elecciones para el 24 para elegir un presidente entonces por elecciones. Ahí sale Ramón Vázquez. Horacio Vázquez. Pero los Estados Unidos no se fueron. El convenio consistió que ellos seguían controlando las aduanas. ¿Y quién era el mayor importador y exportador que había para el año 1942 en el país? ¿A quién era que ellos le cobraban más impuestos? Era Trujillo. Acuérdese que Trujillo llegó a controlar el 83% del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Yo todavía no había nacido, todavía no había nacido, ¿no? Nací un por poquito lo tanto, después. Trujillo necesitaba quitar ese hándicap que tenían las aduanas y él controlar sus aduanas. Y ahí fue la motivación de pagar la deuda externa para él controlar las aduanas, que era otra fuente entonces de que el resto de ese 17% que participaba lo iba a clavar cobrando los impuestos, pero lo del no. Lo del no, porque sus empresas eran de él. Entonces, fíjate por qué fue que pagamos la deuda externa. No fue porque Trujillo era nacionalista. Él pintaba eso como una acción nacionalista. Y se pintaba como benefactor de la patria, ¿no? De hecho, ayer se cumplía un aniversario más. De eso le iba a hablar. Del año 1962 del Consejo de Estado, que dictó una ley, puso en vigencia una ley, que obligó en 72 horas a todo el que tenía billetes de 5, 10 y 20 pesos que tenían la efigie de Trujillo, porque ya la Constitución Dominicana prohibía la proliferación y el tráfico de la figura de Trujillo, y había los billetes de esa denominación en República Dominicana en su totalidad eran con la efigie de Trujillo. Claro que se había tirado
ya otras impresiones de billetes, y la ley nueva obligaba que en 72 horas todo el que tenía ese billete lo perdía. Yo traigo eso a colación para que te vea hasta dónde llegó Trujillo. Un voto, un peso. ¿Esa se refiere a esa? Ahí. ¿O a la palmita? No. Era el dinero de circulación nacional. El de 5 pesos. El de 5 pesos, el de 10 pesos y el de 20 pesos. Tenía la fija de Trujillo. Pero el billete que tenemos ahora, que tiene un Duarte, el peso tiene un Duarte. Ese Duarte existió todo el tiempo. El de 5, que no sé qué es lo que tiene, bueno, el de 5 ya no existe. No tenía mella, me parece. ¿No? Y el de 20 tampoco. No, ya no existe. Todo su billete tenía la efigie de Trujillo. Y el gobierno del Consejo de Estado dictó una ley, ¿verdad?, dando 72 horas, porque ya habían emitido billetes con efigies nacionales, con identificación nacional, con la Puerta del Conde, con Mella, entonces ordenó en 72 horas que tenía billete lo perdía. Con la efigie de Trujillo. Con la efigie de Trujillo. Para que te vea hasta dónde llegó Trujillo. Mira ahí uno. Mira ahí, ese es lo de 20 pesos. Son los de 20. Que parecen de uno. Oye, pero qué buen director. Usted es una enciclopedia, ingeniero. Venga acá, una enciclopedia. Me está dando datos que yo no es que lo desconocía del todo, pero no estaba tan empapado Ayer se cumplió un aniversario más de esa ley. Para que usted vea hasta dónde llegaba Trujillo y controlaba. Por eso él no quería pagar el impuesto a los americanos, porque lo tenían hastiado. Cuando exportaba, tenía que pagar el impuesto. Y cuando importaba, tenía que pagar el impuesto porque los americanos tenían la aduana. O sea, nosotros no salimos de los americanos en el 24. Nosotros fue a partir de haber pagado esa diferencia de la deuda que nos liberamos de la incidencia en las aduanas, no en la sociedad de los americanos, porque todavía ellos desde la República de Colombia gobiernan el país. Ay, pero yo sí que, oye, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero yo ni quisiera hacer pausa con un experto como el ingeniero Juan Ignacio Espaillat. De verdad que escuchar a este hombre, no solamente con sus conocimientos de hidrocarburos, una enciclopedia. Es una enciclopedia andante, es un libro. Bueno, vamos a la pausa, porque seguimos con este plato fuerte. Todo esto viene después del combustible, y con el combustible. En breve volvemos y seguimos con el ingeniero Espaillat. Es tiempo de la revolución comunicacional de conexión. Yo no sé dónde él está guardado, porque el problema es que él ni aparece mucho, ni usted lo ve en tanto figureo, ni usted lo ve en el medio, y usted lo ve siempre recogidito. Y tiene datos, ¿Qué si datos? Ese hombre tiene historia en el cerebro. Está aquí el ingeniero Juan Ignacio Espaillat. Pero nosotros tenemos que seguir con el tema ahora de la tarifa eléctrica. Eso es un dolor de cabeza. Estábamos con el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Esta desviación es para analizar probablemente lo que Luis está pensando. ¿Qué es lo que acontece? Como Luis se da cuenta que hay un mal endémico entre los dominicanos, no todos los dominicanos, hay dominicanos muy honestos y serios, que no pueden hacer el trabajo porque los sinvergüenza lo bloquean, se alinean y lo engañan, porque puede haber todo eso está. Incluso lo desacreditan, porque hay gente seria que hizo una campaña de crédito. Entonces, ante esa situación, probablemente Luis lo que ha dicho, bueno, pues yo voy a usar una figura nueva que existe, que puedo administrar bienes públicos o bienes empresariales, como quiera, que se llama fideicomiso. Incluso ya la experiencia de un fideicomiso que se da en el país, el RD Vial, que fue creado en los gobiernos anteriores, ha tenido un ejemplo, aunque los peajes de Samaná, ¿no? Quiero confesar que yo nunca he identificado una auditoría a ese fideicomiso de RD Vial, porque se recolecta mucho impuesto y cómo se está invirtiendo yo no lo domino mucho, o el público no lo domina mucho. Se habla de una carretera que hicieron, pero el RD Vial está estructurado para dar mantenimientos a las vías, a las autopistas. Y yo vi la autopista Duarte destruida
y fue el gobierno central que tuvo que reconstruirla ahora. Para que tengas una idea. Sí, Yo no sé qué hacía RD Vial los cuartos, pero está ese fideicomiso. Bueno, donde lo llevaban a los bolsillos, Bueno, a los bolsillitos de los particulares. Yo escuché un reporte hablando de RD Vial que cuando se cambiaron la nueva estructura de gobierno, donde RD Vial, acuérdate que está presidida por el ministro de Hacienda, el ministro de Obras Públicas, es por ministro que está dirigida. Comenzó a haber una recaudación mayor, diaria. De los peajes. Yo no sé. Y elevada. Pero yo estaba esperando como que se levantara una investigación más profunda, porque ahí hay mucho dinero. Todavía se porque puede en el levantar. gobierno anterior en todas partes se hacía de todo. Sí, es correcto. Ahora ven, con esa experiencia, probablemente Luis dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es que me voy a involucrar a los bancos y voy a hacer unos fideicomisos que me permitan reclamarle al banco, a la entidad fideicomitente, los resultados de lo que los estatutos establezcan de ese fideicomiso. Y en ese sentido, él parece que ha avanzado con todas esas iniciativas. El caso de la policía es un ejemplo. Muy bueno. Ahí hay una situación que el dinero que llega a la policía no se sabe dónde termina. Pues entonces lo que pensó fue que en Catalina cabe un fideicomiso. Y sí que no, que yo voy a aclarar, cuando yo dije el dolor de cabeza fideicomiso, es por el dolor de cabeza Punta Catalina. Sí. Que había que buscarle una salida. En conclusión, lo que ese proyecto, esa propuesta de estatuto para manejar ese fideicomiso tiene algunas falencias. Y tal vez la más importante es que Luis ha puesto en la ley, y ya con un decreto previo, los nombres de 5 empresarios, ¿verdad?, que van a dirigir eso, que se convierten entonces en los manejadores por correcto. ley de un ese proceso. Entonces, ¿quiénes son esos manejadores por ley? ¿Ya están designados? Serían los competidores de ese mercado. Entonces, porque ellos participan en la generación eléctrica del sector privado. Entonces, tú colocarle la empresa más importante que los arrinconó a ellos, porque Punta Catalina los arrinconó a ellos, para que ellos entonces dirijan ese fideicomiso, es como poner la iglesia en manos de Lutero. Claro. Una. El queso en manos del ratón. En manos del ratón, esa es una. Y la segunda es del fideicomiso, es que Luis metió un fideicomitente adherente, el cual no le puso tope de inversión. Y yo voy a agregar una tercera que le faltó. En ese estatuto no le da facultad al instrumento, al vehículo, que se llama Fideicomiso Punta Catalina, para que pueda emitir bonos para capitalizar inversiones o desarrollar acciones. Porque aquí sabemos que todas las generadoras que están manejadas de forma privada, el Grupo Jaina, el Grupo Itabo, grande grupo españoles, el grupo lo conozco. del este, de Punta Cana, ellos emiten bonos y pagan intereses a los captadores de esos bonos, y no son accionistas. Entonces, para Punta Catalina, la clave sería darle a ese vehículo la potestad de poder emitir bonos para capitalizarse, no necesariamente traer un fideicomitente adherente que se convierte en inversionista del fideicomiso, y no le puso tope a la inversión de ese fideicomiso. En un momento dado, no sabemos cuánto cuesta. Fideicomitente adherente pudiera tener más del 50%, y entonces ya el fideicomiso tendría el control del fideicomitente adherente, y eso es tal vez las debilidades. El Luis da la oportunidad de retirar eso, ¿verdad?, del Senado y arreglar el estatuto. Oye, yo no quisiera decir aquí la palabra despedida, porque es que se queda como ese sabor de tú querer seguir conociendo. Falta un poquito más, como que... No. Oye, yo le voy a decir a usted, nosotros tenemos que comprometer al ingeniero Juan Ignacio Espaillat que en el otro programa, porque este programa tiene que tener una segunda parte, porque nos quedamos en la tarifa eléctrica. Y esta explicación que él ha dado de los bonos con el tema del fideicomiso, esto no puede quedarse ahí, hay que explicarlo. Y yo sé que muchos televidentes que están en sus casas a esta hora, pues mira,
Y eso, que el ingeniero no nos habló del gasoil, porque él es un asiduo del gasoil. Ay, y defensor del gasoil. De la y tarifa. Es lógico porque él entiende que lo que produce el gasoil, el campo, todo, el transporte, va. Ingeniero, de verdad que debemos agradecerle. Falta mucho. Bueno, hay que decirle la segunda parte, si el ingeniero se puede aceptar. Usted me avisa, yo estoy disponible. Pues está disponible, ahí está. Despídase, ingeniero, despídase usted mismo. Dándole las gracias a Ángel y a mi gran amiga por darnos la oportunidad, y a nuestro amigo televidente de Hilando Fino, justamente una estructura de comunicación bastante dinámica y diferente. Que sigan adelante. Gracias ingeniero Juan Ignacio Espaillat. Ustedes buenas noches y nos vemos el próximo sábado. Y quiera y Dios permita que la segunda parte de estos hidrocarburos, de estos temas tan interesantes, pues logremos hacerlo con el ingeniero Juan Ignacio Espaillat. Que Dios lo bendiga a todos. Besos, abrazos. Y compartan el programa, compártanlo. Distribuyan esto, difundan. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa.